invitación y sobre todo hace unos días, una semana, que conocí a un compañero de teatro, me decía periodista cultural y yo la verdad me asusté. Le digo, no, creo que no, o no sé. Yo creo que escribo sobre arte y reflexionaba en ese momento sobre una entrevista que le hacían a Derrida y sobre sus críticas de cine, y él hablaba de la competencia y de la incompetencia, para hablar él mismo sobre crítica de cine. Y esa misma pregunta me hacía yo voy a hablar aquí de mis competencias y de mis incompetencias para hablar sobre periodismo cultural. Evidentemente yo me dedico a las artes. En algún momento de mi proceso de formación me di cuenta que no solamente bastaba con pintar, no solamente bastaba con hacer serigrafía, que es lo que yo estudié, sino que en algún momento había que escribir sobre arte. Y también me di cuenta que escribir sobre arte no era un trabajo ajeno a la creación. Yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido es pensar que la creación solamente, o que el arte solamente radica en la producción. Ya lo comentaba Lourdes hace momento, yo creo que como todo proceso está en la producción, está en la distribución y está en el consumo. Cuando nosotros vemos una obra de arte, no solamente vemos lo que vemos, sino también vemos lo que nos han dicho sobre la pieza que estamos viendo. Yo creo que el periodista cultural, las personas que escriben sobre arte, construyen imaginarios y construyen al mismo tiempo la obra. O sea, la obra evidentemente la construye el creador, pero no, también Derrida decía, la construye el creador, pero después el público, y en este caso yo diría los intermediarios, antes de llegar al público, la firman y la confirman. O sea, el creador, decía él, firma su obra con su cuerpo, no a la hora de firmarla, sino firma con su cuerpo y después el público la confirma. Si no hay esa confirmación, no existe la obra de arte, ¿no? Entonces yo creo que en ese trayecto entre la creación y la confirmación del público estamos todos nosotros, los gestores culturales, las instituciones que se dedican a la cultura, las escuelas de arte, los historiadores, los periodistas culturales. Yo creo que hace falta construir o reconstruir ese trayecto para que podamos volver a hablar de la obra de arte. Si solamente hablamos de la obra de arte desde el creador, estamos hablando de un proceso incompleto. Entonces yo creo que en este reconocimiento que se ha hablado acerca del periodismo cultural, pues hace falta decir que el periodista cultural construye imaginarios y construye la misma obra de arte. Claro que hablar de obra de arte ahorita ya es bastante complicado, pero lo digo para podernos entender más fácilmente en este espacio tan pequeño. También ahí discrepo un poquito de Lourdes acerca de la política, porque yo creo que tanto el periodismo como la escritura ejerce una voluntad de poder. Yo creo que, sobre todo porque además publicamos nuestra palabra, que eso ya es ejercer una voluntad de poder, ejercer un discurso, y desde luego que ese discurso, aunque sea dentro del ámbito cultural, es un discurso político y por tanto es un discurso ético. Yo creo que todo periodista cultural le habla o hace un discurso con el poder, o a favor o en contra, o a un lado, pero desde luego que discute con el poder, y en ese momento hay política, desde luego que sí hay política. Y desde luego que sí hay política porque construimos discursos imaginarios y construimos en ese sentido, valoramos o desvaloramos ciertas cosas. Somos un filtro, bueno, son los periodistas culturales en esta idea de la competencia y mis incompetencias para hablar de esto. Yo creo que el discurso de los periodistas culturales son discursos de poder, y hay que entenderlo porque en ese sentido hay que entender también nuestra propia ética para hablar de ciertas cosas. En mi experiencia personal, digamos, como les decía, en algún momento me di cuenta que la escritura era importante dentro de mi formación artística, que crear discursos y no solamente obras era parte de mi formación artística, y que en este momento de mi existencia no lo veo como algo separado. Cuando estoy escribiendo, tanto como cuando estoy pintando, me parece que estoy construyendo discursos, y que el propósito de la escritura, al menos para mí, es la interpretación.
También en algún momento me preguntaban historiador de arte, crítico de arte. No, no lo soy. Yo soy una persona que interpreta y generalmente interpreta obras que me gustan. Casi nunca escribo sobre cosas que no me gustan y casi nunca escribo en contra de algo. Cuando alguien me pide escribir sobre mi trabajo y a lo mejor ese trabajo no es de mi completo agrado, trato de escribir sobre algo que sí me interese de esa obra o de ese discurso artístico. Entonces, bueno, creo que parte de lo que hemos comentado, lo que se ha comentado en esta mesa, es importante señalarla, que el periodista cultural no es solamente alguien que informa, sino es alguien que genera conocimiento, es alguien que construye la obra a la par de los propios creadores y a la par de los propios gestores culturales y de las propias instituciones. Desde luego debe haber un planteamiento crítico, desde luego debe haber un planteamiento que vaya más allá. Yo creo que el periodismo cultural, había escrito también en el diario de Jalapa, que me invitan a participar ahí, había escrito sobre la importancia del periodismo cultural dentro de la formación de públicos. Yo creo que esa es una labor que nos queda todavía por hacer, nos queda a los que nos dedicamos al arte y nos queda a las instituciones culturales, que es la formación del público. ¿Cómo podemos llegarle no solamente a ese público cautivo que tienen ya las instituciones culturales, sino a ese otro público que son los más, a los cuales todavía no llegamos y a los cuales nos hace falta llegar? Muchas gracias.